Y saludos desde Sid, donde lo que ocurre en la frontera empieza a ser cotidiano, parte del día a día, algo ya casi normal para nuestro equipo. Pero no lo es en absoluto. Es una injusticia que hace sufrir tanto a quien busca un futuro más allá de las vallas, como, aunque en menor medida, para los y las kitcheners del equipo. Estas 2 semanas han sido un buen ejemplo de esa injusticia. ¿Te parece normal que llames a la ambulancia ante una lesión de gravedad, no consigas que vengan y lo único que hagan sea llamar a la policía? Pues sí, ha pasado. Tal y como nos contó un grupo de personas que nos contactó mediante nuestra hotline, 2 personas habían llegado a Croacia, pero fueron detectadas por la Guardia de Fronteras, quienes les persiguió. Según nos narraron, para escapar, regresaron a Serbia a través de la valla que tanto les había costado saltar. Fruto de la oscuridad de la noche y los nervios de la persecución, se precipitaron contra el suelo, lo que provocó una fuerte contusión en sus rodillas. No se podían mover, mucho menos caminar, por lo que quedaron atrapados. Unos amigos suyos acudieron a su encuentro y les facilitaron agua junto con algunos alimentos. Rápidamente, una vez nos hicimos eco de la situación, nos desplazamos al lugar. Llamamos a la ambulancia. En el camino nos paró la policía. ¿Cómo conocían el caso y la zona? Solo los de la ambulancia lo sabían. Los chicos estaban gravemente heridos. Claramente necesitaban la ambulancia. Y en Serbia, el derecho a los servicios de emergencia es universal. Pero aquí, la ley y la realidad chocan constantemente. Cuando el Estado está contra ti, como ocurre con las personas en movimiento, lo tienes muy complicado. El pasado lunes, como nos enteramos algo más tarde, la policía irrumpió en uno de los campamentos a los que solemos asistir. Hicieron volar las tiendas y mandaron volver a la gente a los campamentos oficiales. Las lonas, cuerdas y tiendas de campaña que guardábamos en el almacén sirvieron para que pudieran reconstruir su refugio. Ahora, solo podemos cruzar los dedos y que la policía tarde en volver a desmantelar el lugar. Por otro lado, las temperaturas aumentan, estamos en julio, y según la predicción meteorológica, los termómetros marcarán los 36 grados estos días. Rodeados de árboles y vegetación, se agrava el calor y, por ende, la situación de quien se oculta entre los bosques. Las intervenciones para curar picaduras de mosquitos han aumentado, pero sobre todo ha aumentado la necesidad de llevar agua. Es difícil acceder al agua cuando tienes que ocultarte en lugares apartados. Los repositorios de agua que había en algunos campamentos no eran suficientes y por ello el dinero extra del que disponíamos decidimos invertirlo en bidones, tanto para el transporte como para el almacenaje de agua. Y estos han sido los eventos más destacados en estas 2 semanas, las próximas más, y aquí seguiremos del lado de la gente. Besos desde Sid. Sarna. Esta palabra puede resumir la situación actual en Patras. Puede resumirla porque este animalito que se mete debajo de la piel muestra por sí mismo cómo la situación es dura para las personas en tránsito y cómo, a pesar de todo lo que pasó, continúan sus caminos con determinación. Para quienes tenemos una vida asentada y segura, la sarna puede parecer un fenómeno de la Edad Media. Sin embargo, es una realidad para estas personas en busca de estabilidad. El primer caso que vi en Patras llegó el 5 de julio a la fábrica grande. Q acababa de llegar de Turquía y nos mostró su piel el 5 de julio. Sin quejarse, nos explicó sus síntomas y cómo su piel le escucha cada noche. Su pie estaba muy lastimado e infectado y solo tuvimos que observarlos para saber cuánto le dolía. Q nos dijo que había contraído esta enfermedad hace 2 meses en un campo en Turquía, donde mucha gente tiene el mismo problema. A pesar de todo, Q continuó su proyecto y su camino por Grecia y Turquía. Para curarle se necesitaron betadine, tiritas y a veces antibióticos. El responsable sanitario de Nem Kitchen comenzó inmediatamente el tratamiento y le pidió que nos esperara mañana para continuar el tratamiento y ver la evolución. Pero sabemos que tal vez mañana Q ya no estará en la fábrica. Q nos enseña una vez más la determinación que tiene la gente para migrar. Tiene esta determinación porque no migran por diversión, sino por su vida.
huyen de la guerra, de los conflictos, de la inseguridad alimentaria o de la muerte. Basta con dedicar 5 minutos de tu tiempo a escucharlos para entenderlos. Escuchar su historia, comprender lo necesario que era trasladarse y lo desgarrador que fue dejarlo todos atrás. Familia, amigo, país. Toda una vida. El hecho de que la gente no pueda migrar con seguridad y ser bienvenida crea constantemente estas situaciones. Las leyes y los gobiernos crean estas situaciones y ponen a la gente en peligro. Por desgracia, Q no es el único con sarna y desde el 8 de julio, al menos 5 personas llegaron con sarna a las fábricas grandes. Lo primero es detener el posible contagio y la propagación. Aunque las donaciones son escasas e insuficientes durante el verano, damos a cada enfermo ropa totalmente nueva debido a la fácil propagación de la enfermedad. Incluso en un ambiente seguro y limpio, la sarna puede tardar 1 a 2 meses en desaparecer por completo, pero para ellos, con estas condiciones de vida y el deseo de salir de atrás, no sabemos si el tratamiento se seguirá hasta el final. Hoy, 12 de julio, Dios nos envía un mensaje para decir que tuvo éxito al cruzar y pasar a Italia y está determinado a llegar a Berlín, Alemania. Lo que no sabemos es si podría continuar su tratamiento. Esta historia y la presencia de la sarna en una de las fábricas de Patras nos muestran de nuevo la situación terrible e inhumana que viven las personas en desplazamiento y cómo encuentran en su experiencia la fuerza para continuar porque tampoco tienen otra opción. Hola, muy buenas a todos y a todas. Somos Maitana y Estíbaliz y hoy os hablamos desde la ciudad fronteriza de Ceuta. Nos gustaría hablaros concretamente de la solidaridad. Es esa palabra tan deteriorada en un mundo protagonizado por el ego. ¿Realmente existe? Sin duda, vivimos en tiempos nutridos por las fuentes de la hiperindividualización. Vive instalada en nuestro modo de relacionarnos. La fragilidad de los vínculos y la ausencia del sentido de pertenencia a la comunidad debería ser la nueva alarma social occidental. La solidaridad y el compañerismo son palabras habituales, sobre todo en círculos de clase media intelectual que promueven la lucha reivindicativa de forma organizada. A esta lucha, protocolizada y encorsetada, aún le queda mucho por aprender de los menores que habitan en las calles de Ceuta. Las estrategias de afrontamiento para sobrevivir a las dinámicas de exclusión que sufren estos menores y adolescentes en Ceuta carecen de necesidad de organización. Soy consciente de que el término anarquía genera temor entre la sociedad, se asocia al caos y la violencia. Para estos niños se trata tan solo de la única alternativa a la indiferencia del sistema hacia su situación. Lo que prevalece en ellos es el valor personal solidario más profundo. Hay una verdadera conciencia por el compañero. Y aun habiendo sido excluidos, asumen la sociedad como algo natural. La capacidad de crear relación es espontánea y natural, como cuando te ofrecen un mordisco del único bocadillo que van a ingerir en el día, o incluso en días, o ofreciendo la primera galleta del paquete que les acabas de regalar. Arriesgan su vida cada día para llevar comida a otros compañeros que se disponen a jugarse la vida tratando de cumplir el sueño de llegar a la península. Reiteradas veces se refieren a la supervivencia diaria como buscarse la vida, sin apenas conciencia del plural solidario implícito que ellos le atribuyen. Esta solidaridad de los draris no solo genera una identidad de cara a la comunidad, sino que además dejan al descubierto aquellas vergüenzas estructurales que la península quiere apartar de sí. La figura de estos jóvenes, considerados extranjeros o extraños, de alguna manera recogen el miedo a lo desconocido. Conecta con la sensación de amenaza que nos supone relacionarse con alguien que procede de un lugar que no conocemos. Y aunque la idea del enemigo externo como propuesta de cohesión grupal es ciertamente poderosa, no debemos olvidar que alimenta la desnutrición colectiva y pone en jaque los valores solidarios de los que tanto presumimos.